Estamos acá con Alfredo Zayat. Alfredo, bienvenido. Hola, ¿cómo andan a todas y todos? Buen día. Bueno, salió el número de inflación ayer y Así si es. uno juzgara algunas reacciones del gobierno pareciera que es un número fantástico. La verdad que es difícil, obviamente lo voy a hacer el esfuerzo, de analizar a partir de declaraciones de Caputo y de Milei. Ujú. Tenés a Adorni también, si querés. No, no, Adorni ya es otra categoría. Eh, digamos, no entro en las ligas menores. Entonces, porque lo más sencillo es decir, y la verdad dicen cualquier cosa. Y la verdad que mienten. Entonces, ahí es como que se termina y queda solamente en consigna o en una calificación, pero bueno, voy a avanzar sobre dos o tres aspectos que ambos mencionaron. Uno es que claramente han fracasado en la idea de decir, bueno, van a hacer un ajuste monetario fenomenal y van a controlar la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque previendo cómo viene marzo y más allá del dato de febrero, anunciaron la apertura importadora. Digamos, o facilitar la importación, Sí, porque importar puede importar, pero como no te dan dólares, exacto. esto es un elemento que está casi ausente del análisis. No se importa porque no te dan dólares para importar. Claro, porque lo ponen en cuotas, Sí, 30, 60, 90 y así es. 120 días. Y, Están y no hay pisando. nadie del otro lado que te venda en esas condiciones. No, y te pisan, no, te pisan la importación, te pisan los dólares de importación, y del otro lado puede haber alguno que otro, pero todavía hay una deuda de los últimos Ujú. años vinculado con el sector del comercio exterior. Entonces, no era que la emisión monetaria era el problema de la inflación, no era que había un mercado controlado y entonces liberás los precios y por consiguiente ahí es donde se alcanza el precio de equilibrio. ¿Por qué necesitas una medida de abro la importación para facilitar la competencia? Si tampoco el problema era de los monopolios. Incluso Javier Milei dijo Milei, que eran buenos los claro, por monopolios. eso. Entonces, punto uno es que muestran el primer síntoma de que la estrategia antiinflacionaria está Sí, fracasando. más que la estrategia diría que hasta el marco teórico Sí, se les teórico. está cayendo, digamos, Exactamente. ¿no? Entonces, ahí hay un punto que me parece importante remarcar, porque ellos insisten que es el tema de la emisión monetaria. Y la emisión monetaria que previa a las elecciones, cuando gana Milei, él dice, bueno, tarda 18 meses, ¿no? Acaba de tuitear, Sí, algo del arcángel Gabriel. No entendí esa parte. modelo Arcángel Gabriel. ¿Eso qué significa? ¿Es un No, término, es terminología económica? no. Arcángel Gabriel es un... Ahí tenés que Sí, sí, es llamar una a... figura bíblica. Claro. Sí, Supongamos que durante la noche, dice Milei, sí. un político se despide transfiriendo desde el Banco Central 5 veces el dinero que tenemos en los bolsillos. O sea, habla de la emisión Sí. monetaria. No fueron 5 veces. Digamos, es malo, es feo. Desmentir a un presidente de la nación por la investidura que tiene, pero no fueron 5 veces el dinero. Incluso hay un gráfico que inmediatamente sigue que muestra que no. Al otro día, ya con otro político, o sea él, todos salen a gastar ese dinero, por lo que dada la producción los precios vuelan por los aires. O sea, culpa de la inflación de diciembre, enero, a lo que es la emisión que Sí. dejó Massa Alberto Fernández. ¿Quién es el culpable de la inflación? Se pregunta. Ser termo o no ser, esa es la cuestión. O sea, bueno, no somos termo, pero tampoco lo que está diciendo Milei, no voy a decir que él es un termo, pero No no refleja se... la realidad. Porque vos fíjate, Ujú. el tuit siguiente, emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y cuasi fiscal, muestra precisamente que no se duplicó la emisión. No sé si lo ves, el de Ronnie, Claro, una de ¿no? las respuestas que le dan. Claro, pero a favor, Sí, a teóricamente. favor. Es a favor, pero vos ves ese gráfico y no muestra eso. Bueno, si, si fuese la emisión monetaria tal como lo está diciendo Javier Milei, bueno, ¿por qué abren la importación? ¿Por qué hay una reunión que hace Caputo con eh, primero con los fabricantes de alimentos y después con supermercados para decir que no aumenten los precios?
Bueno, claramente ahí hay, como decías vos, el marco teórico algo le está fallando. Además, también hay una cuestión contradictoria en decir, si aumenta la inflación ahora es por lo que se emitió hace 18 meses, pero si baja es por las medidas que tomé hace 2. Claro, claro, porque él está El diciendo... rezago es el mismo en los dos sentidos. Claro, por eso. Y además ayer dijo, era un numerazo y hoy dijo que es terrible. O sea, a mí hay un Digamos, dato... que se pongan de acuerdo a ver cuál de las dos calificaciones va para el número. A mí hay un es dato que horrible. conceptualiza muy bien lo que está pasando, que es que desde que terminó la última hiperinflación en la Argentina en el año 91, el mes con inflación más alta fue diciembre del 23, Sí. el segundo mes con inflación más alta fue enero del 24 Así es. y el tercer mes con inflación más alta fue febrero del 24. Es decir, los 3 meses de gobierno de Javier Milei son los 3 meses de mayor inflación desde la salida de la convertibilidad, Así desde la es. entrada de la convertibilidad. Y yo incluyo, del mismo modo que incluí en noviembre del 2015, en noviembre del 2023, porque ahí ya estaba, Milei había ganado la elección el 19 de noviembre. Y los últimos 10 días hubo una Sí. corrida de precios muy fuerte. ¿Por qué? Porque él decía, no voy a intervenir, voy a devaluar y voy a liberar los precios. Así Entonces ahí hay una corrida con los precios. Pero te voy a contar un poquito de historia porque me parece no fabuloso, sino patético, el argumento tanto que expuso Caputo en la reunión de AmCham, en la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en Argentina. Muy llamativa la escarapela de Caputo, Sí, ¿no? sí, sí. El PIN. El PIN con la bandera de Argentina y la bandera de Estados Unidos. de Estados Unidos. Uno entiende que estaba yendo a un evento donde participan, digamos, o se celebra la comunión entre ambos países, pero en un ministro de Economía argentino queda mal. El día del escudo nacional, yo no le digo a Caputo que lo sepa, pero algún asesor que lo ayude, no te pongas una bandera yanqui en la solapa. Sí, patético, patético. Ambos dicen, bueno, fue 13, cuando fue 13,2, pero bueno, pero en realidad es de un dígito, no es del 13. Caramba. Entonces, agarra, ¿y qué es lo que dice Milei? Es el 13, porque bueno, si sacas los aumentos de las prepagas y los aumentos del transporte, bueno, el índice da de un dígito. Entonces, ¿Por qué sacarías los aumentos de las prepagas? no hay razón para sacarlo. Pues, Bueno, no, él dice, porque son una sola vez. Pero es mentira, bueno. vienen aumentando todos los meses. A lo que apunto es que el tema de intervenir sobre ese numerito de inflación que no te gusta no es nuevo. No. Digamos, esta búsqueda de la confusión. ¿Y por qué te dije que te voy a hacer un poco de historia? Porque por ahí algunos no lo saben, y es lógico que no lo sepan, porque pasó hace muchos años y en general el discurso convencional, el dominante, o sea, la ortodoxia y todo, siempre lo ha ocultado. Te voy a hablar de Martínez de Hoz. Caramba. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla, de la dictadura militar, el primero, aplicando las políticas económicas, la política económica que la repitió Menem, la repitió Macri y la está repitiendo ahora Milei. Pero ¿qué es lo que pasaba? Venían de lo que era el drama del gobierno peronista de Isabelita, el Rodrigazo, la inflación. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer el gobierno, la dictadura militar con Martínez de Hoz? La apertura económica, y por consiguiente iba a haber un éxito económico. ¿Cuál era el éxito económico? Bajar la inflación. ¿Pero qué pasó? No bajaba la inflación. No bajaba la inflación, no bajaba la inflación, se empezaba a cuestionar a Martínez de Hoz. Entonces Martínez de Hoz presenta a los comandantes, a la dictadura militar, y lo hace público. Bueno, si sacamos la carne, o sea, y empezaron a difundir lo que se llama el índice de precios descarnado. Entonces, si sacamos la carne, entonces, porque en esa época, y también ahora, pero más aún en esos años, la carne tenía una ponderación muy elevada, muy alta en el índice de precio al consumidor. Si sacamos la carne, entonces ahí el índice de precio baja. Bueno, ahora es lo mismo vinculado con el tema de si sacamos la prepaga, si sacamos el transporte,
los precios. Incluso, sí, con el agravado de que el transporte y las prepagas están subiendo lo que están subiendo por efecto del DNU de claro, Milei, digamos. por una política deliberada, Sí. una política deliberada. E incluso lo de Caputo, y aquí voy, digamos, hay cuestiones que es impactante porque hay como una subestimación, y ahí adrede y clara, de su auditorio, ¿no? Dice, bueno, lo que sucede, y yo lo hablé con las empresas de alimentos, dice Caputo, que ellos esperaban un escenario caótico y entonces establecieron, prixiaron, dicen, pusieron los precios de sus productos a un sistema caótico, a un mercado caótico de $1 a 2.500 e incluso a algunos a 8.000. No hay registro de eso. No hay registro de que haya consultores que pensaban $1 a 2.500 u 8.000. Incluso cuando devalúa el oficial a 800, todos hablaron de una sobrereacción, porque la mayoría estaba esperando $1 a 6.50, no 800. Y ese fue el impacto. Y nadie pensaba de $1 a 2.500. Y entonces presentan esa realidad, obviamente el auditorio, todos lo escuchan, hacen como el perrito que pones en el auto. Claro, entonces, pero la verdad que es una mentira. Es como cuando decía en diciembre que la inflación estaba corriendo al 15.000. Por eso. Si uno, por ejemplo, agarrara el número de febrero y hiciera el mismo ejercicio que hizo Milei en diciembre para que le diera 15.000, da algo parecido. Claro, sí, pero tampoco había un escenario de hiperinflación y no hay un escenario de hiperinflación. Digamos, es toda una construcción para justificar una violenta transferencia de ingresos que se dio con la devaluación. Entonces, pero con el tema de los precios, digamos, te fui a Martínez de Hoz, pero después durante el gobierno de Alfonsín, el problema fue el Plan Austral. ¿Y cuál fue el problema del Plan Austral? Y bueno, eran los precios flex, eran los precios estacionales, ¿no? La fruta, la verdura. Entonces dice, bueno, pero en cambio los precios regulados no aumentaban tanto. Y, bueno, entonces eso con Macri era la núcleo, me acuerdo. Claro. Era la núcleo está bajando, subía la inflación, pero... Pero no voy a saltar la que fue la de Moreno. Sí. Claro, con el tema del INDEC, todos los meses era 0,8, 0,9. Digamos, es imposible, digamos, era insostenible esa idea de que todos los meses era 0,8, 0,9, digamos, de la tasa de inflación. Digamos. Entonces, hay una cuestión que la inflación es un grave problema en la economía argentina. La inflación no es la de un gobierno si es populista, si es peronista, si es radical, si es liberal, si es de la dictadura. Si vos agarrás, tenés pero un horizonte larguísimo del problema de la inflación en Argentina. Si no hay un abordaje, digamos, con un buen diagnóstico, y bueno, va a estar chocando como está chocando Javier Milei. ¿Por qué? Porque lo que observaron en las primeras semanas de marzo, ¿por qué les agarró la desesperación? Es que el índice de marzo no le va a dar más bajo que el de febrero. Y eso es algo que también es una constante en los últimos años, que asume una nueva gestión en economía, un nuevo ministro, pasó con Massa, pasó con Guzmán, y si nos vamos para atrás creo que pasó también con Macri, y que siempre, nada, al asumir se hacen algunos ajustes que permiten que los primeros 2-3 meses la inflación parezca que comienza un sendero descendente, y todos ya empiezan a proyectar y demuestran esos gráficos con línea de punto hacia abajo y todo, y al tercer cuarto mes pega el saltito. Y después baja, sube, baja, y se entra en ese serrucho, que en general además es ascendente. O sea, es un serrucho, pero que con tendencia ascendente, en los últimos años lo fue. Pero todos caen en ese engaño de, como las primeras medidas que tomamos nos dieron un par de meses de tranquilidad, nos aferramos a esta receta y chocamos contra la realidad. Porque voy a decir algo que no, digamos, es tan abarcativo que no da respuesta. La inflación es un fenómeno multicausal. Es como suena, decir, alguna vez lo escuché. Es como no decir nada, es como que agarrás y decís, bueno, tiene diferentes causas. La mayoría de lo que escuché dice, está bien, muchas causas. Luego, solucionámelo. A ver, ¿hay alguna medida mágica? Y no hay una medida mágica. Y como los políticos y en el gobierno, los ministros de Economía,
no tienen esa capacidad o porque tienen limitaciones políticas, decir, bueno, miren, la verdad no hay una medida mágica. La verdad es una necesidad de tener un plan de estabilización integral. ¿Qué es eso? Bueno, también parece un gran título, pero bueno, lo que necesitas es un plan un plan de estabilización integral. Para decirlo de una forma muy sencilla, y no lo voy a desarrollar porque obviamente no me va a dar una clase de plan de estabilizaciones, primero tenés que tener una fortaleza política muy fuerte para sostener las medidas. Después lo que necesitas es lo que se llama planes de estabilización, vinculados con política monetaria, cambiaria. Dar certezas en el mediano fiscal, plazo de ciertas variables. Y claro, y que esas estén coordinadas. Y después un pacto. Pero el pacto no es el pacto de mayo, el pacto es un pacto social entre el capital y el trabajo, empresas que fijan precios y salarios con los trabajadores. Lo que había dicho Cristina en aquel acto en La Plata, ¿no? Claro. Tarifas, salarios y precios. No, claro, y tipo de cambio. Y ¿no? tipo de cambio. Entonces, Bueno, es un pero precio. lo que pasa es que todo eso implican variables distributivas. Algunos ganan y otros pierden. Por eso es tan importante el primer punto que yo te mencioné, que es la fortaleza política, para poder mediar en esos factores distributivos. Y a la vez, el último punto es la del pacto social, que puedan llegar a haber algún tipo de coordinación para lo que son las medidas, si querés, macroeconómicas. Bueno, eso hoy no existe. Te agrego un factor más. Si vos tenés por delante una deuda como la que tiene Argentina, siempre va a haber una expectativa de una devaluación futura. Claro. Digamos, hasta que muestres que vas a generar los dólares suficientes. Y eso también te genera expectativa de inflación. Por eso ahí está dentro de lo que es el plan de estabilización, que es la política cambiaria, que obviamente está estrechamente vinculado con lo que vos mencionabas, que es el sector externo. Pero todo eso, digamos, requiere, digamos, una lógica de funcionamiento político, económico y social, que hoy no lo encontrás. Y saliendo de la macro, el que está viendo las noticias ayer, antes de ayer, y dice, bueno, pero ahora con la importación de alimentos, ¿yo voy a conseguir el fideo más barato, el arroz más barato? No. ¿Sí o no? No. No. Si hoy ya también pueden importar. E importan también. Y vos, cuando van a los supermercados, al revés, ¿qué encontrás? El producto importado más caro que el nacional. Lo que sí es, por muchos fabricantes o grandes, pueden decir, bueno, decido importar en lugar de producir localmente. Igual lo voy a vender y lo voy a vender. Y achico los costos, cierro empleo, digamos, lo único que tenés es destrucción de empleo y fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas proveedoras de las grandes empresas productoras de alimentos. Entonces ahí lo que te genera es destrucción de empresas, fundamentalmente pymes. Y cuando digo pymes, también medianas, no estoy hablando de poquitas, las chiquitas. chiquita. Pérdida de empleo y por consiguiente elevación de la tasa de desempleo y afecta la demanda todo eso. ¿Y entonces por qué lo hicieron? Porque cuando fracasa tu estrategia, tenés que encontrar como un culpable. Y como cuando se reunieron con los supermercadistas dijeron, los problemas son los proveedores dijeron, y bueno, ¿cuáles son las certidumbres? Dice, bueno, vemos, qué sé yo. Digamos, cuando Caputo dice, el problema es las promociones, digamos, la verdad también es lo primero que te mencioné, digamos. Hoy salió a festejar que en vez de decir 2x1 decía 50% de descuento. No, es una, digamos, es una ofensa a la mayoría de la población, pero bueno, la mayoría de la población puede estar vulnerable a los manejos discursivos, dialécticos y publicitarios, pero siempre existieron promociones. El INDEC toma en cuenta Ahí algunas vemos promociones. el tuit de Caputo. Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones. Así es. Digo, esto si lo celebrara un subsecretario, un director de área, hasta sería entendible, ponele, pero ministro de Economía No, digamos, es muy chiquito, ¿no? Bueno, pero porque además eso, digamos, ¿no? Cuando dicen los precios van a bajar, los precios en todo caso van a dejar de subir tanto en el mejor de los casos. Van a subir a un ritmo más lento. Claro. Entonces, vos lo que te encontrás ahí es que no hay una estrategia consistente y cuando te dicen lo de las promociones, la verdad también no está estrechamente vinculado con lo que están pasando. A todo esto se suma que llegamos al momento en el cual se empieza a especular con una nueva devaluación. Sí. Que si sucediera,
volvería a encender el motor inflacionario. Es decir, toda esta suba de inflación de marzo, que como vos bien decís, el gobierno ya está detectando y por eso reacciona, es antes todavía de que tengan que sentarse a negociar con el campo cómo van a liquidar la próxima cosecha. Y este es el punto central para pensar, y por eso te genera la incertidumbre, y los fabricantes, como lo hacían antes, no pueden sacar pero decenas de comunicados a favor del gobierno, estamos de acuerdo con el diagnóstico, con la orientación, con las medidas que estás tomando, con los proyectos que estás presentando, lo que puede ser DNU, la ley de ómnibus y el Pacto de Mayo, pero yo qué sé si vas a devaluar o no. Entonces, hacen una cobertura. La cobertura lógica frente a la incertidumbre, decir, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? Por eso Caputo repite una y otra vez, no voy a devaluar. Y es lo peor que puede hacer un ministro de Economía. Es como cuando repetís eso. Es como cuando sale el presidente de un club a confirmar un técnico, claro, ¿no? Que sabes que si el domingo siguiente pierde. Sí, que tiene todo nuestro respaldo. Sí. Tiene todo nuestro respaldo. Y entonces ahí es donde se genera la incertidumbre, porque hay inflación, el tipo de cambio tuvo una sobrereacción llevado a 800, los exportadores, cebados por ese dólar tan elevado, claro, que les entregó Caputo, Milei, dice, bueno, entonces ese dólar también lo tenés que mantener cuando venga lo de la cosecha gruesa. La inflación más el aumento en dólares de todos los insumos, porque cuando vos devaluás también le sube todos los insumos y fundamentalmente importados, fertilizantes, los servicios agropecuarios, la inversión en máquinas agrícolas y bueno, y todo lo que hace a semillas, bueno, hace que le suba los costos en dólares. Entonces el complejo agroexportador, incluyendo ahí los productos, dice, bueno, manteneme ese dólar en términos reales. Eso sería los 800 del 15 de diciembre, claro, ajustado por inflación, estamos hablando de 1.600, sí, 1.700 pesos. Claro, puede ser 1.500, ayer Roberto tiró ese número. Sí. No, claro, ¿qué pasa con la inflación? Tenés traslado a precios, sí, tenés un traslado a precios. Entonces, ¿a dónde aparece la lógica de decir, fue la emisión monetaria la que genera la inflación? Si teóricamente está bajando. Entonces te das cuenta que tiene un diagnóstico equivocado, porque incluso Milei ya lo dijo en más de una oportunidad, la devaluación no te genera inflación. Esto lo dijo, la primera vez que lo dijo fue en el reportaje de su amigo Fantino, y entonces ahí es donde se empieza a desmoronar este punto inicial, cuando vos empezamos la charla, que también ese es el marco teórico. Si ese marco teórico es un fiasco, las medidas no van a funcionar y los resultados van a ser pésimos. Y te agrego una más sobre esto. Milei sigue insistiendo con que quiere dolarizar lo antes posible. ¿Nadie lo toma en serio eso? Porque digo, si yo soy fuera dueño de un campo, bueno, no estaría acá, pero y tengo la cosecha gruesa y tengo la expectativa de que en unos meses, si la vendo, no tengo que liquidar los dólares, sino que puedo directamente meter los dólares en mi caja. ¿Me alcanza 1.500 o pido directamente que me den los dólares? Que te den los dólares, o incluso cuando dicen vamos a abrir el cepo, entonces si vas a abrir el cepo, ¿por qué te voy a liquidar? Ahora sí, porque tampoco sabemos a qué dólar va a estar. ¿Por qué pensás que si abrís el cepo el dólar va a bajar o se va a mantener en 840? Porque en realidad los exportadores liquidan y reciben 80 al dólar oficial y un 20 al contado con liquidación. Entonces, ¿por qué vas a vender? Digamos, ¿te das cuenta? Hay todos los incentivos es para no vender. Digamos, no vender. Van a vender en función a las necesidades inmediatas que tengan para la cosecha. Pero esta idea de que va a venir esta lluvia de dólares, no lluvia de inversores como la de Macri, sino lluvia de dólares del complejo agroexportador, hay un inmenso signo de interrogación. La última, sí. En este contexto, la medida que se tomó con respecto a la tasa de interés de los plazos fijos, ¿cómo impacta?
Bueno, subieron los dólares y ahí es donde aparece esta lógica mesadinerista de Caputo y Bausili, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, que es, necesitan un dólar contado con liquidación más elevado. Más despegado del oficial. Claro, entonces, vos fíjate que al comienzo es importante achicar la brecha. Pero no Ahora al tanto. achicar la brecha, digamos, no, tenemos que ampliarla. La tenemos que ampliar, ¿por qué? Porque es una señal para los exportadores y bueno, pero si ustedes liquidan un 20% por el contado con liquidación, entonces ahora tienen un dólar efectivo más elevado. Y a la vez también para limpiar parte de la deuda comercial, un gran escándalo que va a ser, no ahora, para adelante. Si Caputo en la gestión anterior de Macri dejó como herencia dramática la del bono a 100 años, el endeudamiento totalmente desaforado con el mercado internacional y el crédito del Fondo Monetario Internacional, lo que está haciendo con el Banco Central, esta emisión de bonos en dólares, Sí. para cancelar deuda comercial privada, los llamados BOPREAL, es un escándalo. Digamos, es un escándalo de proporciones porque el Banco Central asume por primera vez una deuda en dólares, de una moneda que no emite. Digamos, es algo, pero impactante a nivel de, primero lo escandaloso y lo desastroso como lógica financiera. Bien, Alfredo, muchísimas gracias No, por y te favor. veremos pronto nuevamente lunes, por acá aquí. nos Hasta vemos. el lunes.